La falta de cobertura económica en el presupuesto de 2015 y anteriores de la farmacia ambulatoria por parte del Gobierno de Extremadura y la deuda en capítulo 2 en farmacia hospitalaria han sido los capítulos que más han desviado el cierre del Servicio Extremeño de Salud en el año 2015. Ante esta situación dijimos entonces y decimos hoy: los mecanismos que el Gobierno ha puesto en marcha es un compromiso, primero, que se ha materializado en los presupuestos del 2016, con un incremento del 12,7% en el presupuesto del Servicio Extremeño de Salud. Seguir acudiendo al FLA y posibilitar que el techo de endeudamiento a corto plazo del Servicio Extremeño de Salud pasase de 100 millones de euros a 240 millones de euros. Señorías, ante la falta de cobertura económica en 2015 de la factura de farmacia ambulatoria, en 2016 hemos presupuestado una cuantía suficiente. Con respecto al confirming, que se firmó por primera vez en la historia de esta comunidad autónoma en la legislatura del 2007 al 2011, es una herramienta financiera para aliviar las tensiones de tesorería y pagar en tiempo a los proveedores. Nuestro compromiso en este sentido es bajar el tiempo de pago medio a proveedores a 60 días en el mes de julio.